Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cálculo 1. En esta oportunidad aprenderemos a analizar y graficar funciones algebraicas, para lo cual resolveremos el siguiente problema. ¡Comencemos! Graficar la función y igual a x cuadrado menos 4, todo dividido entre x cuadrado menos 9. Para bosquejar la gráfica de una función algebraica, se necesita encontrar los siguientes elementos: el dominio, el codominio, las simetrías, las intersecciones y las asíntotas. El dominio. Para hallar el dominio de la función, buscaremos el conjunto de valores donde la función está definida para la variable x. Tomaremos la estrategia de buscar los valores que hacen 0 al denominador. Dicho de otro modo, los valores que hacen que la función tenga división entre 0. Ahora, igualamos a 0 el denominador, resolvemos la ecuación generada y podemos ver que hay dos posibles valores que son el 3 y el menos 3. Por lo tanto, el dominio será todos los números reales excepto el menos 3 y el 3. El siguiente elemento es el codominio, para el cual haremos un análisis similar al del dominio, pero respecto a la variable y. Bien, procedemos a despejar la variable x. El denominador del segundo miembro lo podemos pasar a multiplicar al primer miembro y mediante una factorización agrupamos los términos que tienen x al cuadrado. Bien, a continuación llevamos el exponente al otro miembro como raíz cuadrada, quedando de esta manera despejada la variable x. Ahora procedemos a condicionar el argumento de la raíz cuadrada para que sea positivo, ya que si tomáramos los valores negativos estaríamos entrando al campo de los números complejos, que por ahora no son parte de nuestro interés. Entonces, el argumento deberá ser mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación, factoricemos el número 9, ahora lo llevamos al otro miembro para que pueda ser absorbido por el 0 en la división. Por lo tanto, tenemos esta inecuación. El método más sencillo y recomendable sería por ley de signos, que consiste en buscar los puntos críticos y ubicarlos sobre una recta real, de esta manera. Seguidamente podemos ver que la inecuación no puede ser evaluada en el valor de 1, ya que nos produce una división por 0 en la inecuación, mientras que con 4/9 la inecuación da un valor de 0, lo cual es una verdad, porque 0 es mayor o igual que 0. Bien, para determinar los intervalos solución, tenemos que ubicar un punto cualquiera. Por ejemplo, 1.000.000. 1.000.000 reemplazamos en la inecuación. 1.000.000 menos 4/9 nos da un número positivo. 1.000.000 menos 1 nos da otro valor positivo. Por lo tanto, un positivo dividido sobre otro positivo nos da también un positivo, que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, este intervalo es parte de la solución. Le damos el valor de verdadero y vamos intercalando. Verdadero, falso, verdadero. Todos los verdaderos representan la solución de esta inecuación. Entonces podemos escribir el codominio como y pertenece a abierto desde menos infinito hasta 4/9 unión abierto en 1 hasta más infinito abierto. Otro elemento para nuestro análisis son las simetrías. La simetría es un rasgo característico de las formas geométricas y refiere a la invarianza bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios respecto a un punto, una recta o un plano. Existen tres tipos de simetrías para este análisis. Simetrías respecto al eje Y, simetrías respecto al eje X y simetrías respecto al origen. La primera, respecto al eje Y, lo que vamos a hacer es reemplazar la variable x por menos x en la función original. Quedaría de esta manera. Al reemplazar, podemos ver que se pueden realizar operaciones. Las realizamos
y nos queda x al cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 9, que es exactamente la misma que la pregunta. Por lo tanto, existe simetría respecto al eje y. Para la simetría respecto al eje x, hacemos algo similar, pero con la variable y. Reemplazamos y por menos y en la pregunta original. Nos queda esta función que si la vemos detenidamente es muy diferente a la pregunta original. Por lo tanto, no existe simetría respecto al eje x. Simetría respecto al origen. Lo que hacemos es intercambiar la variable x por menos x y la variable y por menos y. Reemplazamos en la pregunta original, realizamos operaciones y nos queda esta función que es diferente a la pregunta original. Por lo tanto, no existe simetría respecto al origen. Para entender mejor la idea de simetrías, podemos observar gráficamente esta característica de cómo una función tiene su reflejo de acuerdo al respectivo eje. Simetría respecto al eje y, simetría respecto al eje x, y la simetría respecto al origen es respecto a la recta y igual a menos x. El siguiente elemento que tenemos que analizar son las intersecciones con los ejes coordenados. Para ello, analizamos primero las intersecciones con el eje y, reemplazando en la variable x el valor de 0. Podemos notar que y es igual a 4/9. Entonces, podemos concluir que existe intersección con el eje y. De forma similar, hacemos para el eje x. Reemplazamos en y igual a 0. El denominador podemos pasar a multiplicar y nos queda x cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, despejamos x, nos da un valor de x igual a más menos 2. Entonces, decimos que existe intersecciones con el eje X. Nuestro último elemento de análisis son las asíntotas. Una asíntota es una recta a la cual la función o relación se acerca indefinidamente. Para ello vamos a estudiar las asíntotas horizontales, verticales y asíntotas oblicuas. Las asíntotas verticales las obtenemos igualando el denominador a 0. De esta manera obtenemos las siguientes rectas. X igual a más menos 3. Entonces concluimos que existen asíntotas verticales. De forma similar, realizamos para las asíntotas horizontales. El denominador, cuando la variable x está despejada, es y igual a menos 1, igual a 0. Entonces, y es igual a 1. Por lo tanto, existe asíntota horizontal. Hacemos notar que el despeje de la variable x ya la teníamos en la parte del codominio. Y por último, las asíntotas oblicuas. Debido a que existe una asíntota horizontal, podemos concluir de que no existe asíntota oblicua. En un próximo video haremos un estudio más detallado acerca de las asíntotas oblicuas. Listo, ya tenemos toda la información necesaria para poder realizar nuestra gráfica. Obtenemos un resumen de todo el análisis que hicimos anteriormente. El dominio, el codominio, las simetrías, las intersecciones y las asíntotas. Podemos comenzar graficando la asíntota horizontal, y igual a 1. También la asíntota vertical, x igual a menos 3. Y la asíntota vertical, x igual a 3. Luego podemos graficar las intersecciones. La intersección cuando x es igual a menos 2, cuando y es 4/9 y cuando x es igual a 2. Tenemos los tres puntos donde pasa la gráfica. Entonces podemos intuir de que
la gráfica tiene este comportamiento? Debido a que se va a ir acercando a las asíntotas. Entonces, nuestra gráfica será de esta manera. Bien, ya tenemos una parte de la gráfica. Ahora buscamos otra característica, el dominio. El dominio nos dice que X pertenece a los reales, excepto el -3 y el 3. Es decir, hay gráfica en todo el plano excepto en -3 y 3. Pero no sabemos si la gráfica está en la parte superior o en la parte inferior. Para ello vamos a utilizar el codominio. El codominio dice que hay gráfica desde -infinito hasta 4/9, lo cual ya lo hemos realizado. Y también en el intervalo desde 1 hasta más infinito, es decir, desde este punto hacia el infinito. Por lo tanto, podemos concluir de que la gráfica está en esta parte y en esta otra. Al medio no podría estar la gráfica, porque nos chocaríamos con el concepto de que ya no es función. Un valor de X tendría dos imágenes y el concepto de función estaría roto. Por lo tanto, la gráfica tendría que tener ese comportamiento. Por otro lado, las simetrías respecto al eje Y. Es decir, la gráfica que tengamos en esta parte superior la vamos a tener en esta otra. No existe simetría respecto al eje X. Se puede notar claramente. Tampoco al origen. Por lo tanto, la gráfica va a ser de esta manera. Esa sería la gráfica al final. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.